Bueno, ya casi terminamos con osteología de columna vertebral. Ya hablamos de generalidades, hablamos de vértebras libres y vamos con este último video para estudiar las vértebras fusionadas. Dijimos que iban a ser 5 vértebras sacras y 4 aproximadamente vértebras coxígeas, que se fusionan entre sí y van a formar dos huesos, el sacro y el coxis. Comenzamos hablando entonces del sacro. El sacro es una pirámide cuadrangular. Fíjense, esto sería anterior, una cara posterior, una cara lateral, otra cara lateral, un vértice y una base. Eso es una pirámide cuadrangular. Entonces, el sacro tiene forma de pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular es una pirámide de base cuadrada que tiene 4 lados y 4 bordes. Entonces, el sacro es una pirámide cuadrangular de vértice inferior y base superior. Por ende va a tener 4 caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral izquierda y una cara lateral derecha, es decir, dos caras laterales. Bien, esto es una vista anterior del sacro y aquí tenemos una vista posterior y acá una vista lateral. Entonces vamos a ir describiendo cada una de sus caras y luego vamos a describir su vértice y su base. Comenzamos. Caras del sacro. Vamos a tener la cara anterior y la cara posterior. Y también las caras laterales. Entonces, acá tenemos una vista anterior. Vamos a empezar a dibujar una vista anterior. Los invito a que vayan haciendo el dibujo conmigo. Fíjense aquí, vayan poniendo cada una de las estructuras que yo voy poniendo. Bueno, ya aquí sí empezamos. En la cara anterior tenemos una columna ósea, que serían los cuerpos vertebrales de esas 5 vértebras sacras que se fusionaron. En medio de ellas van a estar las líneas transversas. Estas líneas transversas serían esa separación de cada uno de esos cuerpos vertebrales que ya se fusionaron. ¿Okay? Es donde estaría el disco intervertebral. Luego más lateral vamos a tener los agujeros sacros anteriores y después, continuando a estos, vamos a tener los canales transversos. Ahora, desde una vista posterior, hagamos este dibujo de la vista posterior. Colocamos acá cuestión. Estas estructuras que estoy dibujando acá arriba las vamos a explicar con la base. ¿Okay? Apófisis articulares y entonces acá comenzamos. Vamos a tener desde la línea media hacia lateral. Tenemos la cresta sacra, que está formada por la unión de todas esas apófisis espinosas, de esas vértebras sacras que se fusionaron. Un canal que se llama canal longitudinal, que sería el homólogo al canal vertebral, que dijimos que estaba entre apófisis transversa y apófisis espinosa cuando hablamos de generalidades, en las vértebras de la cervical, torácica y lumbar. En el video de generalidades les mencioné que había una cresta espinosa, que en este caso sería cresta sacra, aquí a nivel del sacro. Y también hay un canal longitudinal que está entre apófisis transversa y apófisis espinosa, que en ese caso se llama canal vertebral, y acá también se llama canal vertebral del sacro o canal longitudinal. Luego vamos a tener unos tubérculos, que serían los tubérculos sacros posterointernos. Después los agujeros sacros posteriores, fíjense acá tenemos agujeros sacros anteriores, aquí serían agujeros sacros posteriores. Y después tenemos los tubérculos sacros posteroexternos, ¿ok? Tubérculos sacros posteriores, estos son posterointernos y estos son posteroexternos. Entonces hay que aprendérselo así. De medial a lateral está cresta sacra, canal longitudinal, tubérculos sacros posterointernos, agujeros sacros posteriores, tubérculos sacros posteroexternos. ¿Okay? En las caras laterales vamos a tener en la más lateral una carilla articular que se va a articular con el hueso coxal y más atrás una fosa, se le llama fosa cribosa del sacro. ¿Okay? Fíjense que aquí estaría entonces el conducto raquídeo, el conducto sacro, bien, que es la unión de todos esos agujeros raquídeos de esas vértebras fusionadas que formaron al sacro. ¿Ok? Entonces, cuando unimos todos esos agujeros, se forma el conducto sacro. Si entro por acá, salgo por acá. Entonces va a haber un agujero sacro superior, perdón, agujero del conducto sacro superior y un agujero del conducto sacro inferior. O agujero inferior del conducto sacro y agujero superior del conducto sacro. ¿Bien? Entonces vamos con la base. La base medial va a tener hacia anterior la carilla articular, que se va a articular con L5
y van a formar un ángulo, que lo vamos a explicar mejor en artrología de columna vertebral, pero forman un ángulo que se le llama promontorio, ¿ok? Más posterior va a tener el orificio superior del conducto sacro y más posterior el inicio de la cresta sacra, ¿ok? En la línea media de anterior a posterior tenemos eso, carilla articular para L5, orificio superior del conducto sacro y el inicio de la cresta sacra. Y más lateral vamos a tener las aletas sacras más hacia anterior y las apófisis articulares del sacro hacia posterior. Estas apófisis articulares se van a articular con L5. Acuérdense que, estas apófisis articulares serían como las apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacra. Pero entonces todas estas se fusionaron, ¿ok? Pero quedaron estas arriba para articularse ¿con quién? Con las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar. Y después ahora vamos con el vértice. El vértice va a tener hacia anterior una carilla elíptica articular que se va a articular con el coxis y hacia posterior va a tener en el centro el orificio inferior del conducto sacro y hacia laterales las astas o cuernos del sacro. Fíjense que acá en la base vimos las aletas del sacro, que son estas. Estas son las astas, las que están en el vértice, son las astas del sacro. Bien, aleta, asta. Y bueno, acá tenemos la imagen, fíjense una vista anterior. Vemos entonces los cuerpos vertebrales, tenemos las líneas transversales, los agujeros sacros anteriores y acá estos surcos transversos que están hacia acá. Después en la vista posterior, fíjense que la vista anterior, la cara anterior es mucho más lisa y es cóncava, mientras que la vista posterior es mucho más irregular y es convexa. Entonces, de medial a lateral en la posterior vamos a tener la cresta sacra, el canal longitudinal, tubérculos sacros posterointernos, agujeros sacros posteriores, tubérculos sacros posteroexternos. Ya después hacia acá viene la cara lateral, que va a tener la carilla articular para el coxal y la fosa cribosa. Esta sería la vista lateral. Cara articular para el coxal y acá hacia atrás la fosa cribosa. Hacia arriba tenemos entonces en la línea media, vemos la cara articular para el E5, el agujero, el inicio o el orificio superior del conducto sacro y más atrás la apófisis espinosa, o el inicio, perdón, de la cresta sacra. ¿Sí? De anterior a posterior, en la línea media se describe así. En la base del sacro, en la línea media, vamos a tener de anterior a posterior cara articular para el E5, orificio superior del conducto sacro y el inicio de la cresta sacra. Hacia lateral vamos a tener las aletas del sacro y hacia anterior y hacia posterior tenemos las apófisis articulares del sacro que se van a articular con las apófisis articulares inferiores de la última vértebra lumbar. Y en el vértice, como dijimos, teníamos acá la carilla elíptica hacia anterior, la carilla articular para el coxis, y hacia posterior tenemos el orificio inferior del conducto sacro y las astas del sacro o cuernos. Fíjense acá, aquí estaría el sacro articulándose. Vean que hacia arriba, con la carilla articular que está en su base, se articula con L5, es decir, con la última vértebra lumbar. Acá forman un ángulo que se va a llamar promontorio. Hacia los laterales las aletas sacras. Fíjense, en la cara lateral teníamos la carilla articular para el coxal, que es con quien se está articulando. Y en el vértice teníamos la carilla articular para el coxis, que es con quien se articula acá. Bien. Finalmente, hablemos de coxis. Dijimos que las vértebras fusionadas las íbamos a dividir en sacro y en coxis. Ahora hablamos del coxis, que el coxis no hay mucho para decir, no es tan tomable. Es un hueso que incluso está en involución. Se cree que ya para ciertos años, dentro de no pocos, pero sí relativamente pocos años, 100 años aproximadamente, no sé, ya el hueso coxis no va a existir porque está involucionando, porque ya no, de hecho no le damos uso. Entonces de generación en generación está disminuyendo, porque era más que todo para los animales, en la evolución era para los animales que tenían cola y todo eso. Entonces ya nosotros no lo usamos y por ende está en involución. Por eso no es tan importante. Por ahí un par de ligamentos que se insertan, por ahí que está articulándose con el sacro, pero les voy a decir lo más puntual y de hecho lo único que hay para decir, no es que es lo más puntual, es que es lo único que hay para decir del coxis. Esto es una vista anterior y esto es una vista posterior. Fíjense, va a tener caras, también
es una pirámide cuadrangular. Bueno, no es una pirámide, de hecho es como un triángulo. Que va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Por ende tiene bordes laterales, uno izquierdo y otro derecho. Y va a tener una base y un vértice. Es un triángulo, ¿ok? Con vértice inferior y base superior. En las caras vamos a tener una cara anterior, que es cóncava. ¿Ok? Si se fijan acá, en esta imagen, fíjense cómo es cóncava, sigue esta concavidad, que dijimos que era la cifosis lumbosacra. Y una cara posterior que es más convexa. En ambas se van a observar estas líneas, que son líneas transversales, que son la unión, digamos, de esas vértebras coxígeas que se terminaron fusionando. ¿Ok? Fíjense, 1, 2, 3, 4 vértebras. Fíjense cómo va disminuyendo. Entonces, esas vértebras se están uniendo, se fusionaron, y esta unión dejó unas líneas transversales. Es lo que se ve en la cara anterior y en la cara posterior. Bordes derecho e izquierdo son oblicuos y sinuosos, y se van a insertar el ligamento sacroiliaco mayor y el músculo isquiocoxígeo. Quizá eso es lo único importante del coxis. En la base, hacia superior, va a tener la carilla articular, hacia anterior la carilla articular para el sacro, y hacia posterior las astas del coxis, para articular con las astas del sacro. Bien, tiene hacia anterior carilla articular para articularse con la carilla articular del sacro, y hacia posterior las astas del coxis que se van a articular con las astas del sacro. ¿Okay? Y el vértice es un tubérculo óseo que a veces está desviado, puede ser ya a la derecha o a la izquierda. ¿Bien? No queda más nada para decir, no es muy importante el coxis, el sacro sí, y el sacro además está muy bueno para describir, hay que aprender a describir. Se dice es una pirámide cuadrangular, por ende tiene 4 caras, una base y un vértice. Entonces, empezamos a describir cara anterior, cara posterior, después caras laterales, y después base y después vértice. O sea, está bueno para practicar cómo describir algo, porque está bastante estructurado. El coxis no mucho para decir, con aprenderse esto ya sería suficiente. Entonces, bueno, ya hablamos, acá tenemos todo el contenido, ya hablamos de las generalidades de la columna vertebral, tanto su longitud, sus dimensiones, sus curvaturas, cómo se dividen las vértebras, que dijimos que la columna vertebral era un conjunto de huesos que se denominan vértebras. Entonces son cada uno de estos huesos que están acá, y que esas vértebras las dividíamos en vértebras libres para la región, cervical, torácica y lumbar, y vértebras fusionadas que formaban al sacro y al coxis. Y eso fue lo que vimos después. Después hablamos de las vértebras libres, donde estudiamos las características generales, donde hablamos de vértebra tipo. Después las características particulares, que las diferenciamos cada una de las vértebras por región. Y después de las características individuales, donde hablamos específicamente de algunas vértebras que tenían una configuración especial. Y finalmente hablamos de las vértebras fusionadas, donde estudiamos tanto al sacro como al coxis, cumpliendo entonces todos los objetivos de la clase. Espero que les haya gustado y cualquier duda me pueden consultar al WhatsApp. Bye.